Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo el caso de Sherry Durant, una mujer de 36 años que desapareció por la noche mientras dormía sin dejar rastro. Sin nada más que agregar, destripemos este caso. Sherry Durant era una mujer de 36 años que, según sus familiares y amigos, tenía una vida envidiable. Estaba casada y tenía 3 hijos. Trabajaba en una sociedad de bolsa, lo que le dejaba un muy buen poder adquisitivo. Aparte de provenir de una familia muy rica, sus compañeros y amigos la definían como una persona muy generosa y cariñosa, siempre haciendo cosas por los demás. Una de las cosas que caracterizaban a Sherry era la puntualidad. Así que el día que no aparece en el trabajo, sus compañeros se preocupan y llaman a su marido, el cual les dice que no sabe nada, que él pensaba que estaba en el trabajo, que de no ser así, no sabe dónde se encuentra. Así que es una compañera de Sherry la que llama a la policía y da parte de su desaparición. 2 policías se presentan en la casa de Sherry, llaman a la puerta y nadie contesta, pero como la puerta no estaba echada con seguro, consiguen entrar. Dan una vuelta por la planta de abajo y se dan cuenta de que todo está bien, nada está fuera de lugar. La ropa de Sherry, sus joyas y sus artículos de aseo seguían en la casa. Pero a la policía le parecía muy raro que una mujer con 3 hijos desapareciera de la noche a la mañana sin dejar rastro, ni siquiera decir a dónde va. Pasaron días sin saber absolutamente nada de Sherry, hasta que la policía recibe una llamada de una persona que dice que está al volante, que está conduciendo por la carretera y que delante de ella hay una furgoneta color roja que va conduciendo de manera peligrosa y sospechosa, que va conduciendo haciendo eses, acelerando y decelerando. Y la matrícula que da esta persona coincide con la furgoneta de Sherry Durant. Por desgracia, esta testigo no pudo acercarse a la furgoneta, ni siquiera adelantarla para ver qué persona iba conduciendo. Los amigos de Sherry distribuyeron carteles con su foto por toda la zona. Y el dependiente de una gasolinera autoservicio dijo que había visto a Sherry en su tienda el día después de su desaparición, el sábado por la tarde. Según él, Sherry había estado allí echando gasolina, había pagado en metálico y se había ido. La policía llegó a pensar que quizás Sherry había desaparecido por voluntad propia, ya que había un testigo en una gasolinera que decía haberla visto el día después de su desaparición y otro testigo que decía haber visto la furgoneta en carretera. El marido de Sherry, Bob, buscó pistas en su propia casa y encontró algo en el ordenador de Sherry. Encontró información que le llevó inmediatamente a la policía. Investigan esa información y averiguan que Sherry Durant había tenido una relación extramatrimonial. Había correos electrónicos y conversaciones por internet entre ella y un hombre llamado Kevin Johnson. En las conversaciones se veía que la relación era bastante seria. Una de estas conversaciones decía: he intentado ignorarte y controlar mis sentimientos. He pensado mucho en esto y siento que no me respeto a mí misma. Me siento más como una prostituta que como una amiga. Y en otra de las conversaciones hablan sobre una presunta huida juntos. ¿No sería genial ir a Costa Rica? El costo de la vida allí es mucho más barata. La policía investiga e interroga a Kevin Johnson y él admite que ha tenido un breve romance con Sherry Durant, pero que hace 6 meses que no habla con ella. A pesar de todo, como es evidente, la policía no le quiso creer del todo. Después de una semana de la desaparición de Sherry Durant, los investigadores dieron con su primera pista sólida. Encontraron la furgoneta de Sherry en el aparcamiento de un hotel cercano al aeropuerto de Seattle. La policía pensó que quizás había aparcado allí porque iba al aeropuerto a recoger a algún conocido o algún amigo o porque ella había cogido un vuelo. Pero en los registros del hotel no aparece el nombre de Sherry Durant, ni tampoco cogió ningún vuelo. Investigaron la furgoneta y no encontraron ningún rastro de violencia ni de huellas dactilares. Investigan también su cuenta bancaria y no hay ningún movimiento desde su desaparición. Le acababan de pagar una bonificación en su trabajo y nada más cobrarla le ingresó en su banco. Si realmente tenía pensamientos de huir, no la hubiese ingresado. Se la habría llevado con ella. La policía volvió a interrogar al amante de Sherry, pero seguía insistiendo que él no tenía nada que ver con su desaparición y aportó más información sobre qué fue lo que él estuvo haciendo el día de la desaparición de Sherry. Los compañeros de trabajo de Sherry le dijeron a la policía que un día antes de su desaparición
Sherry les había dicho que si le ocurría algo, toda su vida estaba en su escritorio. Allí, la policía encontró una carta muy larga y el borrador de otra que había escrito a su marido, donde intentaba explicarle por qué creía que tenía que dejarle. La carta decía: «Mi espíritu está destrozado. Eres demasiado controlador, obsesivo y celoso, y no puedo vivir con alguien así. No puedo fingir que todo va bien. Soy insoportablemente infeliz. Lo cierto es que no te quiero lo suficiente para seguir casada contigo». En la mesa de Sherry también había libros sobre el divorcio. Estaba planeando separarse. Había ahorrado algo de dinero y estaba hablando con un par de abogados para que la asesorase. Quería empezar una nueva vida ella sola con sus hijos. De hecho, le había dicho a alguno de sus amigos que Bob era bastante ofensivo con ella. Nunca le maltrató físicamente, pero era obsesivo y controlador. La controlaba emocionalmente, que es al fin y al cabo otro tipo de maltrato. Controlaba todos sus movimientos. De hecho, cuando ella quedaba con amigas y salía con ellas, él, sin avisar, se presentaba en el lugar donde estaba ella. Durante el interrogatorio de la policía con Bob, él admite tener problemas en su matrimonio, pero negó tener nada que ver con la desaparición de su mujer. De hecho, sus palabras exactas fueron que era ridículo. La policía le pregunta qué habían hecho la noche anterior de la desaparición de Sherry. Él cuenta que esa noche salieron a cenar a un restaurante cercano y que cuando regresaron a casa, Sherry se quedó hablando un rato con su cuñada por teléfono. Sherry, como había llegado a casa un poco bebida, le dijo a su cuñada por teléfono que se iba a acostar temprano y que Bob le había preparado algo para beber, cosa que la cuñada explicó que era muy raro porque normalmente Bob jamás le preparaba nada a ella, ni de comer, ni de beber, ni cosas que quizás ella necesitase, que siempre era ella la que le preparaba las cosas a él. El hecho de que el matrimonio no estuviese pasando por un buen momento hizo que los investigadores quisieran registrar el ordenador de Bob Dural, el ordenador de su trabajo. Bob era el responsable de sistemas informáticos de la Agencia para la Vivienda del Condado de King. Al ser una agencia estatal, el ordenador de Bob era propiedad del gobierno, así que los investigadores lo confiscaron y se lo llevaron a Gordon Mitchell, experto en informática forense. Mitchell copió el disco duro para examinar la información que tenía sin alterar los datos originales. Mitchell encontró pruebas de que Bob había borrado ciertos archivos, pero se mantenían en el disco duro. Los archivos que borró revelan que Bob salía con mujeres que conocían el servicio de citas por internet Match.com, justo en la época en que Sherry salía con Kevin Johnson. En el perfil de Bob, en la página de contactos, se describía como un hombre que estaba separado de su mujer, que buscaba otras relaciones y que estaba abierto a comenzar una relación con la mujer apropiada. En los correos que escribía a sus futuras citas, Bob les explicaba por qué no se planteaba la idea del divorcio. A una de esas mujeres le llegó a explicar que no se quería divorciar de su mujer porque iba a ser muy caro y turbio, y de hecho llegó a decir que antes prefería verla muerta a divorciarse. Y en otro correo decía que ya tenía planes para acabar con su matrimonio infeliz. El navegador de internet de Bob reveló que buscó información sobre todo tipo de planes para acabar con la vida de su mujer. Había búsquedas tipo veneno, hierbas, muerte, sedación de personas, asfixia, pero la más gráfica fue matar a la esposa. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para registrar la casa de la familia Dural y se dirigieron directamente al dormitorio del matrimonio. Allí encontraron una parte de la moqueta que parecía que habían limpiado. Le aplicaron fenalsfadeína y se puso violeta, lo que indicaba que era sangre. Bajo la cama había 2 trozos de moqueta que habían sido cortados y reemplazados. Debajo de esos trozos de moqueta había marcas de sangre muy grandes que se habían intentado limpiar con agua y detergentes. Alrededor de la cama, casi invisible a simple vista, encontraron muchísimos puntos rojos muy pequeños en el cabecero, en las paredes, en las esquinas, en la moqueta y en la puerta del baño. La sangre que había cerca del suelo no era de golpes, era sangre que proviene de los pulmones de haber tosido.
Los investigadores determinaron que las manchas de sangre de la pared y del techo eran de velocidad media, lo que significa que había la posibilidad de que hubiese habido una persona blandiendo un arma o blandiendo un objeto ensangrentado y así haber dejado esas huellas. Es decir, si se golpea a alguien y ese objeto se mancha de sangre, cuando echas hacia atrás ese objeto, suelta sangre, salpica la pared, salpica tu ropa, salpica el techo, y eso son manchas de velocidad media. Los científicos compararon el ADN de la sangre del dormitorio con el de los padres de Sherry y dio positivo. La sangre que había en el dormitorio era de Sherry Dural. También encontraron una mancha de sangre en la puerta del garaje. Y en el coche de Bob había un recibo de compra de un producto especial para la limpieza. Otra pregunta que se hacían los investigadores era dónde estaban los 3 hijos del matrimonio. El pequeño no dicen dónde estaba exactamente, pero los 2 mayores estaban de acampada. Solo se sabe que el pequeño no estaba en la casa, por lo tanto era el momento perfecto para Bob Dural. Ahora que ya se sabía lo que había pasado, tenían que encontrar el cuerpo. Y Bob Dural estuvo encarcelado hasta la fecha de su juicio. Él, de cara a la policía, siempre dijo que era inocente, que él no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de su mujer. Pero en la cárcel, compañeros de celda dijeron que le escuchaban rezar pidiéndole a Dios perdón por lo que había hecho. La acusación le pudo llevar a juicio sin tener cadáver, por el simple hecho de que al tener tanta cantidad de sangre en la habitación, ningún ser humano hubiese podido sobrevivir a tal ataque y a tal pérdida de sangre. Pero antes del juicio, la familia de Sherry Duran le dijo a sus abogados que llegaran a un trato con los abogados de Bob Dural. Les dijeron que si Bob Dural les llevaba hasta el cuerpo de Sherry, ellos durante el juicio no lo nombrarían. Es decir, no dirían que fue él el que les llevó hasta el cuerpo, que a ellos solo les interesaba recuperar el cuerpo de su familiar. Y en el juicio prometerían no decir, no usar como prueba en su contra que él había dado testimonio de dónde estaba el cuerpo. Bob aceptó el trato y llevó a los investigadores hasta las montañas Cascade, a 1 hora de distancia de allí. Al pie de un empinado barranco encontraron el cuerpo de Sherry, metido en una bolsa de plástico bajo un montón de piedras. La autopsia reveló que Sherry murió como consecuencia de un traumatismo por objeto contundente, tal y como había demostrado las pruebas forenses. Según la acusación, Bob era tan infeliz en su matrimonio como lo era Sherry, pero para él el divorcio no era una opción, porque para él era una salida muy cara. No quería tener que pagar la manutención a sus hijos ni dividir las propiedades del matrimonio. Como he dicho antes, los padres de Sherry eran bastante ricos y él no quería renunciar a esa herencia. Según la acusación, la noche del asesinato, Bob drogó a su mujer para dejarla atontada, pero los análisis toxicológicos de la autopsia no revelan resultados concluyentes. Las pruebas revelaron que Bob golpeó con un objeto contundente en varias ocasiones a su mujer, generando así las manchas de la pared y del techo. Después envolvió su cuerpo en plástico y lo llevó hasta el garaje, donde dejó la mancha en la puerta. Tiró su cuerpo por el barranco y regresó a su casa a limpiarla. De hecho, las pruebas demostraron que Bob intentó limpiar la sangre del dormitorio, pero no pudo eliminar todas las manchas. Según la acusación, fue Bob el que conducía la furgoneta por la carretera haciendo eses, acelerando, decelerando, hasta que llegó al hotel y la dejó allí aparcada. Y que el dependiente de la gasolinera se habría confundido de persona. De hecho, los investigadores obtuvieron la cinta de vídeo que tenía el establecimiento y no vieron ese sábado por la tarde a ninguna persona parecida a Sherry ni entrar ni salir del establecimiento. En el juicio, a pesar de que Bob llevó a la policía hasta el cuerpo de Sherry, se declaró inocente y llevó su propia defensa. Contó una increíble historia de 2 hombres que mataron a Sherry y le obligaron a deshacerse de su cuerpo bajo la amenaza de que le matarían a él y a los niños si iba a la policía. Pero eran demasiadas las pruebas forenses contra él. La informática forense y las manchas de sangre demostraron que fue él el culpable. El jurado deliberó solo 2 horas y le declararon culpable de homicidio en primer grado y fue condenado a 46 años de cárcel. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante.
A mí ya solo me queda despedirme, os dejo por aquí algún vídeo recomendado, alguna lista de reproducción y mi carita aquí por si os queréis suscribir y activar todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Por lo demás, me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.